Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 6, las lecciones del amor, en la sección primera, el mensaje de la crucifixión. 1. Para los efectos del aprendizaje, examinaremos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas a ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende correctamente. ¿Quiere Jesús entonces aclararnos todo lo que hemos comprendido mal respecto a la crucifixión? Para los efectos del aprendizaje examinaremos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié anteriormente en ella debido a las temibles connotaciones que posiblemente tengas asociadas. Todos tenemos esas connotaciones de lo terrible que fue la crucifixión, del mal que se le hizo a Jesús, de la idea de que Jesús era el único Hijo de Dios, de la idea de que se le estaba haciendo sufrir, de la idea de que había venido a pagar con dolor por los pecados de la humanidad. Así que ahora viene el mismo Jesús a aclararnos todas esas ideas. Y nos recuerda que no fue una forma de castigo. Él utilizó la crucifixión como un recurso de aprendizaje para nosotros. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña, si es que se entiende debidamente. Y esa será entonces la explicación que nos dará hoy en esta lectura, para que podamos entenderlo de manera correcta y podamos tener entonces una interpretación completamente constructiva de lo que es la crucifixión. 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de aprendizaje, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente
Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de librarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Así que entonces nos dice que fue un ejemplo muy extremo. Todo eso que parece que hemos visto en las películas, todo eso que vimos como sufrimiento de Jesús, ahora Él viene a explicarnos que ese pues fue un ejemplo muy extremo que Él decidió utilizar para hacernos reconocer que somos ese Hijo de Dios eterno que no puede morir. Por eso nos dice que esa idea de la crucifixión fue lo que llevó a la resurrección. Te dije también que la crucifixión en última instancia fue una jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda correctamente representa la manera de librarse del miedo. ¿Por qué? Porque no hay una sola ilusión que pueda con el Hijo de Dios. Porque Jesús no pudo sufrir en ese aparente proceso en el que todos veían dolor. ¿Por qué no pudo sufrir? Porque Jesús estaba completamente libre de cualquier idea de culpa. Él ya había sanado su mente estaba completamente a la disposición del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya él no podía ver error. Ya él no podía ver que se le estaba haciendo daño, que se le estaba causando dolor. Y nos dice que esa interpretación incorrecta que todos hemos hecho de la crucifixión es por lo temerosos que somos. Por ser temerosos, tendemos a percibir con miedo. La resurrección no fue más que esa demostración de que el Hijo de Dios no puede morir, no puede sufrir, no puede experimentar pérdida alguna, no puede experimentar dolor. El propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacerle a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si es que lo examinas correctamente. El propósito, todo lo que nos enseña la crucifixión que llevó finalmente a Jesús a la resurrección. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión. Y nos dice que el propósito es una aportación concreta, una manera clara de hacernos ver que el Hijo de Dios no puede sufrir. Y si nosotros entonces comprendemos correctamente ese mensaje de la crucifixión, entonces podemos utilizarlo para nosotros como maestros, como portadores del mensaje de Dios, siempre y cuando lo examinemos sin miedo. Párrafo 3.
Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si estuvieses siendo crucificado. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Es probable que hayas reaccionado durante mucho tiempo como si te estuviesen crucificando. Cada uno de nosotros, sin excepción. Aquí vemos a un vecino ruidoso, aquí vemos a un familiar que quiere quedarse con la herencia, aquí vemos un socio de negocios que nos estafa, aquí vemos los océanos llenos de plástico, aquí vemos el aire contaminado. Creemos que somos las víctimas de un mundo cruel. Es decir, hemos estado reaccionando durante mucho tiempo como si nos estuviesen crucificando. Esa es nuestra marcada tendencia. ¿Por qué? Porque creemos estar separados. Así que siempre que nos negamos a reconocer que somos uno con la totalidad, estamos abriendo la puerta para creer en el castigo, en la opresión, en el dolor, en la enfermedad y en la muerte. Porque si yo estuviese reconociéndome como uno con mi hermano, como uno con la totalidad, no lo estaría juzgando, porque me estaría reconociendo que estoy juzgándome a mí mismo. Así que procuraría entonces estar viendo en él el reflejo de mi propia santidad, si es que estoy reconociendo mi propia inocencia. Pero como aquí en esta ilusión lo que hacemos es proyectar ideas, todas esas ideas de culpa que conservamos, las proyectamos en nuestros hermanos y hacemos que se vean más grandes, más temibles en ellos, pues la proyección siempre implica ira. Y la ira alienta la agresión y la agresión siempre fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida de unos hijos contra otro, pero ya reconocemos que todos somos ese único hijo de Dios. Ya reconocemos que no existe tal agresión, sino que son mis propias ideas proyectadas. Por eso nos dice que la crucifixión se ve como algo tan temible y se ha entendido tan mal porque lo que proyectamos ahí fue esa aparente agresión cometida de unos hijos de Dios contra otro. Pero nos aclara Jesús que todos durante muchos años hemos estado reaccionando como si estuviésemos crucificados. Es decir, esas ganas mías de creer que mi vecino me está robando, se está metiendo a mi patio y me está robando las frutas, es el mismo concepto de crucifixión que vemos en las películas de Hollywood. Es exactamente el mismo concepto. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que un hermano está siendo capaz de hacerle daño a otro. Por eso nos decía anteriormente que la crucifixión, pues, parece ser un ejemplo muy extremo.
por todo lo que parece que percibimos nosotros del sufrimiento y el dolor aparente que creemos que tuvo Jesús. Pero por eso nos aclaraba que no fue ninguna forma de castigo. ¿Por qué? Porque sencillamente no puede sufrir el Hijo de Dios. Él reconocía su inocencia. Él sabía el bien que había hecho y sabía que su mente estaba completamente entregada al Espíritu. Por lo tanto, ya él no podía ver forma. Mucho menos podía pensar que el Hijo de Dios podría ser capaz de sufrir. La proyección implica ira y la ira alienta la agresión y la agresión siempre fomenta el miedo. Así que el verdadero significado de la crucifixión radica en eso, en creer que unos hermanos son capaces de hacerle daño a otro, en creer que este hermano es tan distinto de mí, está tan separado y tan aparte de mí, que por eso está planeando algo contra mí. Esto, por supuesto, es imposible. Se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, Jesús no podría servirnos como modelo para nuestro aprendizaje. 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otro. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. Ahí viene entonces a recordarnos que no somos un cuerpo, que lo único que eventualmente podría sufrir sería el cuerpo, que lo único que eventualmente podría experimentar una pérdida o ser destruido sería un cuerpo. Por eso nos dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Y no cabe duda para nosotros que un cuerpo es capaz de agredir a otro. Incluso es capaz de destruirlo. Pero la destrucción es imposible para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no es un cuerpo. Por lo tanto, la destrucción aparente de un cuerpo no debería de justificar la ira. El que se maltrate un cuerpo no debería ser el justificante de nuestra ira si reconocemos que no somos un cuerpo. Si reconocemos que cualquier cosa que pueda ser destruida, que pueda experimentar pérdida, enfermedad, dolor, no es de Dios. Por lo tanto, no es real. En la medida en la que creamos que ese aparente dolor o sacrificio del cuerpo justifica la ira, estaremos aceptando falsas premisas, estaremos creyendo que somos un cuerpo. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de persecución, pues sencillamente no podemos ser perseguidos. Por lo tanto, si ante esas ideas de persecución, de sacrificio, de dolor, de enfermedad, de pérdida, de desamor, yo reacciono ante ello, pues significa que estoy creyendo que soy destructible. Significa
que estoy creyendo que soy un cuerpo. Párrafo 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Así que nos aclara Jesús entonces que aunque nosotros vimos su persecución, él tenía perfectamente claro que no estaba siendo perseguido. Ya su mente estaba entregada al Espíritu Santo. Ya todas sus percepciones habían sido corregidas para ese aparente momento en el que vemos nosotros en las películas, en el que Jesús sufrió, que fue perseguido, en el que creemos que fue entregado por uno de sus hermanos, en el que creemos que pasó demasiadas penas, demasiado dolor. Él nos dice que no, que no, que lo hemos interpretado mal, que el mundo estaba viendo que él estaba siendo perseguido, pero que él sencillamente no lo vio así y no compartió eso que el mundo estaba viendo, por lo tanto no se reforzó. Ofrecí, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Y ahora viene a aclararnos una buena parte de todos esos conceptos equivocados que teníamos. Como dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que, de lo contrario, creerás que es susceptible a ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No crees que la hay, ni enseña que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Anteriormente nos decía Jesús, todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Así que estoy creyendo yo ahora que estoy siendo crucificado. Estoy creyendo yo ahora que estoy siendo perseguido. Me dice, lo que enseñas es lo que aprendes. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Y me dice que en lugar de eso, enseñe más bien la perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de mí. Que no crea que me tengo que defender.
porque el creer que me tengo que defender significa que estoy creyendo que puedo ser atacado. Significa que estoy creyendo que esa impecabilidad, que esa inocencia podría ser atacado. Y me dice que no se me está pidiendo un ejemplo tan extremo como el que él me dio, el de la crucifixión. Pero sí se me pide que cuando me asalten esas tentaciones, que son menores, la tentación de creer que estoy en peligro, que me van a robar, que me va a pasar algo malo, que mi socio me va a traicionar, que mi pareja me va a ser infiel, que ante todas esas tentaciones pida la misma guía que él pidió para poder salir de todas esas ideas de error. Para que no encuentre yo con el ego una justificación para lo que es injustificable. Y para que de esa manera entonces yo pueda enseñar lo que estoy aprendiendo. Y lo que estoy aprendiendo es esa corrección que el Espíritu Santo me brinda, la cual me da una percepción diferente de todo lo que parecía que estaba viendo. 7. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar de la mente, de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, entre comillas, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Ahí nos aclara Jesús entonces lo que parece que nos han dicho las escrituras, nos aclara que no estaba en agonía y que mucho menos sus hermanos le habían abandonado. Él sabía que era una solamente con todos. Por eso no podía ni siquiera pensar que podía ser abandonado. Ya Jesús había resuelto en su mente todas las ilusiones. Ya se había resuelto en su mente todas las ideas de error. Ya había recibido esa corrección. 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz con mayúscula, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguen. Jesús confía en que a cada uno de nosotros le llegará el momento de decirle sí a esa nueva interpretación que el Espíritu Santo le va a brindar. Jesús confía en que en algún momento vamos a decidir nosotros aceptar, escuchar la voz que habla por Dios. Quiere que seamos sus discípulos.
quiere que ese altar que ya está en cada uno de nosotros esté completamente consagrado al recuerdo del Padre. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo para el propósito de Dios. Por eso nos dice que tiene que edificar su iglesia sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros acepte entonces ser su discípulo. ¿Por qué? Porque Él lo que nos está ofreciendo es un camino sin dolor. Él lo que nos está ofreciendo es la resurrección, que es el redespertar de la mente, de esa pequeña parte de la mente que ahora parece estar dormida. Párrafo 9. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Jesús tenía completamente clara su inocencia. Su mente estaba completamente consagrada al Espíritu Santo. Él tenía completamente claro su papel. Así que ahí donde todo el mundo estaba viendo traición, abandono, golpes, donde todo el mundo estaba viendo dolor, un asesinato, él sencillamente estaba reconociendo que eso era solo un ejemplo para los que le seguían de que el Hijo de Dios no podía morir. Era un ejemplo para los que le seguían de que el Hijo de Dios podía resucitar su mente. Jesús nos dice que Él fue el que eligió ese ataque atroz para demostrar que era algo irrelevante. Jesús no decidió percibir ni percibirse falsamente, porque su mente estaba completamente dirigida por el Espíritu Santo. Así que él no estaba percibiendo que sus hermanos le estaban haciendo daño, le estaban haciendo cargar una cruz, le estaban clavando en esa misma cruz. Él no estaba percibiendo eso, él no estaba sintiendo pena ni dolor, porque desde su inocencia él estaba en modo perdón. Por lo tanto, no podía ver ataque, no podía sentir dolor, porque sencillamente estaba completamente libre de culpa. 10. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Ahí nos está diciendo, sálvate de la crucifixión, sálvate de todas esas ideas de persecución. Repito, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Es decir, yo puedo ver lo que parece que mi hermano ha experimentado y valerme de ello para no pasar por lo mismo. Esto es, estoy escuchando al Espíritu Santo en la mente de mi hermano. El Espíritu Santo es uno
el cual estamos compartiendo todos como una sola mente que somos con Dios. El Espíritu Santo es la creación de Dios para nuestro despertar. Es nuestro guía para despertar, para el resucitar de nuestra mente. 11. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad, en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Así que nadie nos está persiguiendo, así como nadie persiguió a Jesús. Estoy creyendo que me están traicionando, estoy creyendo que nadie me quiere, que estoy en soledad, que tengo una enfermedad física. Pues soy yo quien ha elegido esa cruz. Jesús nos dice que fue Él quien eligió ese ataque atroz para demostrarnos que era irrelevante. Así que nosotros, que parece que estamos experimentando situaciones menos extremas, podríamos también decidirnos en favor del sistema de pensamiento del Espíritu Santo para abandonar el ataque y la ira. Podríamos decidir nosotros unir nuestra voluntad a la de Dios. Y esa voluntad es que ninguno de sus hijos sufra. Párrafo 12. La crucifixión no puede ser compartida porque es símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar. Solo esto es conocimiento. 13. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra manera, la estarás usando como una arma de ataque en vez de como una llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y, como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios, entre comillas, como arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Aquí empieza Jesús a aclararnos algunos temas de las Escrituras, como este, por ejemplo. Los apóstoles, al ver esa aparente agresión contra Jesús, se sintieron indignados. Ahora Jesús nos dice, ellos
se sintieron indignados y sintieron esa ira precisamente por sus propios sentimientos de culpabilidad. No porque Jesús estuviese sufriendo. Él no estaba sufriendo en absoluto. Para él eso era algo neutro porque era algo del mundo. Él se reconocía ya en ese momento como el santo, perfecto Hijo de Dios que no es un cuerpo, que no podía experimentar merma alguna. Sin embargo, quienes parecían estarlo viendo, sí veían sufrimiento. Veían sufrimiento debido a que en sus propias mentes se albergaba esa idea de culpabilidad. 15. Esos son algunos de los ejemplos de pensamientos tergiversados del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir a mí expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Citas propias del Nuevo Testamento. Esto está en clara oposición con todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionarás al Hijo del Hombre con un beso? O a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo infligí a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Párrafo 16. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que habían muchas cosas que ellos no entendían, sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado de una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. El conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Párrafo 17. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Párrafo 18. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo.
Mientras sigas enseñando esto, lo estarás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Nos recuerda Jesús esa poca gratitud que parece que tenemos ahora. Y nos dice que Dios no necesita gratitud, pero que nosotros pues sí necesitamos estar agradecidos. Así que debemos de empezar nosotros a consagrarle todos esos pensamientos al Espíritu Santo, porque si no aprendemos a ver a nuestro hermano y al mundo de una manera diferente, difícilmente estaremos en una posición de sentir gratitud. Ahí, en ese papel de crucificado en el que estoy ahora, porque me siento enfermo, porque me veo carente, porque tengo un compañero de trabajo que me fastidia. Ahí, en esa posición de crucificado, ¿cómo podría estar dispuesto a sentir gratitud? ¿Cómo podría estar dispuesto a estar agradecido? Hasta que yo no consagre todos esos pensamientos al Espíritu Santo y le pida la corrección de todas esas ideas de error, yo no podré ver más que conflicto. Igual que como me dice que Dios no necesita que yo le aprecie. Por supuesto que no. Pero yo sí lo necesito. Y como no se puede amar lo que no se aprecia, pues yo necesito entonces desarrollar ese aprecio, ese reconocimiento de que es el Padre, de que no me he separado de Él, de que sigo siendo uno con Dios. Pero resulta que ese reconocimiento de que soy uno con Dios significa que estoy reconociendo que soy uno con todos mis hermanos. Significa que no puedo tener a ninguno de mis hermanos crucificados, ni tampoco sentir que estoy siendo crucificado por ninguno de ellos. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Si es que realmente quiero volver a recordar al Padre. 19. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios y cada uno de nosotros. En este mundo que fabricamos para que Dios no entrara, la comunicación directa que tenemos con Dios es mediante el Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos de su guía y de su corrección para que nos ayude a reinterpretar todo eso que estamos viendo ahora. Si escuchamos su voz, nos daremos cuenta que no somos capaces de herir y mucho menos de ser heridos. Nos daremos cuenta que todo eso que nos traen ahora nuestros hermanos como mensajes son peticiones de ayuda. Nos están solicitando nuestra bendición. Y el bendecirlos es lo que Dios haría. Cuando nos demos cuenta que cada una de esas interacciones que tenemos con nuestros hermanos es la solicitud de nuestra bendición, ahí entonces estaremos deseosos de toparnos con todos esos hermanos, independientemente de cuál sea
el mensaje que parecen traernos, porque habremos ya aprendido a diferenciar el mensaje del mensajero. El mensaje puede ser cualquiera, pero el mensajero siempre será el Santo Hijo de Dios, inocente, incapaz de crucificarte e incapaz de ser crucificado. Hemos hecho la lectura del capítulo 6, las lecciones del amor, en la sección primera, el mensaje de la crucifixión. Gracias a todos por su compañía.